¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a Saldo Extra, el programa de finanzas familiares que transmite semana a semana Canal Nuevo Tiempo. Y hoy vamos a conversar acerca de un tema muy interesante, como es la jubilación. Pero antes queremos conocer qué es lo interesante que hoy nos trae nuestra amiga Noriani. Nori, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes para hoy? Cristian, amigos, qué bueno saludarlos nuevamente. La jubilación. Este término en diferentes países se conoce como el dinero que se recibe al terminar de trabajar o finalizar la vida laboral. También se puede jubilar por razones de salud o accidentes que produzcan incapacidad laboral. Este dinero se entrega como una renta mensual y lo ejecuta la entidad determinada por la ley en cada nación. En Chile los realizan las administradoras de fondo de pensión. En Venezuela el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. En España la Seguridad Social y en Perú la Oficina de Normalización Provisional, entre otros. La jubilación es un momento en la vida donde todo cambia. Algunos lo ven como algo lejano de lo cual no hay que preocuparse. Pero, ¿cuándo debo prepararme? ¿Cómo debemos enfrentarla si algún cercano o yo nos acercamos a este momento? Esta y muchas más preguntas en Saldo Extra. Muchas gracias, Nori, por interesante información, datos y ejercicios que nos has entregado en esta ocasión. Y gracias porque cada semana tienes un punto importante que compartir con nosotros. Y a nuestros amigos le queremos contar de que puede encontrarnos en YouTube, Nuevo Tiempo Chile, /Saldo Extra. Ahí podrá repasar algunos conceptos en nuestros programas anteriores y también ver aquellos que por algún motivo usted se perdió. También puedes encontrarnos en Facebook como Saldo Extra Chile. Y si tiene alguna duda, consulta o requiere de alguna orientación especial por algún proyecto que tenga o alguna dificultad por la que esté atravesando en su casa con sus finanzas, escríbanos a saldoextrachile@nuevotiempo.cl. En Perú existen dos sistemas de protección social para la futura jubilación. Uno es nacional, público, y el otro es de carácter privado. Y cada persona tiene la opción de optar a alguno de ellos. En el caso de Chile, existen las administradoras de fondos de pensiones, que son las que administran los fondos, se encargan de administrar ese dinero, de manera de que esos ahorros se conviertan posteriormente en nuestra jubilación. Ese dinero se transforma en lo que finalmente vamos a recibir, pero que se calcula en base a una serie de factores. En Argentina, en Colombia, en Brasil, Paraguay, todos tienen un sistema y es el deber de cada uno de nosotros estar informado. Es por eso que hoy en Saldo Extra queremos dar algunos tips respecto a cómo vamos a enfrentar este momento de la jubilación. Algunas consideraciones que queremos compartir con ustedes. El momento de la jubilación es un momento importante. Y es un momento importante porque genera un quiebre. Genera un quiebre porque cambiamos a una etapa importante de nuestra vida. Luego de muchos años, de décadas de vida laboral, se genera un cambio relevante. Y ese cambio relevante puede tener varios resultados, y de los cuales nosotros tenemos que estar atentos. En primer lugar, hay que considerar que cuando llega el momento de la jubilación, nuestros ingresos disminuyen. Y si nuestros ingresos disminuyen, tenemos que estar preparados para ello. Entonces, la primera pregunta que viene, ¿nos estamos preparando? ¿Qué estamos haciendo en torno a nuestro futuro? ¿Solamente confiando en nuestra jubilación? ¿Qué decisiones hoy estamos tomando para el mañana? En segundo lugar, y es algo que afecta a las emociones y a nuestra salud psicológica, eventualmente pueden disminuir nuestros relacionamientos. Nuestro grupo, nuestros compañeros de trabajo, con quienes por años nos hemos estado relacionando, ya no van a estar. Probablemente nos vamos a reunir con ellos de vez en cuando, pero el día a día ya no va a ser igual. ¿Estoy preparado psicológicamente para eso?
¿Estoy preparado para enfrentar probablemente un grado de soledad? ¿Cómo yo estoy buscando prepararme para ese momento en donde a Juan, a Pedro, a María no los voy a ver todos los días? Otra situación que debemos considerar al momento de jubilar es que nuestro tiempo va a cambiar. Tenemos un tiempo disponible que será diferente. Por lo tanto, la pregunta es, ¿tenemos pensado qué es lo que vamos a hacer? ¿Tenemos pensado cómo vamos a administrar ese tiempo? Porque la holgazanería no sería lo más adecuado, ni para nuestro estado mental, emocional, ni tampoco para nuestra salud física. Entonces, ¿qué tenemos pensado a hacer, ya sea remunerado o no remunerado, el día que nos encontremos en la etapa de jubilación? Hay muchas situaciones, hay muchas cosas que a lo mejor podemos hacer, pero ¿qué te gusta hacer a ti que probablemente ese será el momento de comenzar a hacerlo? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el momento de la jubilación. Nosotros podríamos dar muchos consejos y probablemente algunos consejos técnicos. Sin embargo, antes queremos compartir con ustedes algunos considerandos respecto de esta etapa de jubilación. ¿Por qué? Porque, como decíamos, se produce un quiebre, un cambio muy importante, muy trascendental en nuestra vida diaria. Ahora, respecto de algunos consejos ya un poco más técnicos que nos preparan para enfrentar situaciones como la que hemos descrito anteriormente. En primer lugar, establecer un sistema de ahorro utilizando las distintas opciones que se ofrecen. Y respecto del ahorro, ¿por qué? Dijimos en un inicio, una de las consideraciones de la jubilación, nuestros ingresos van a disminuir. Por lo tanto, ¿cómo vamos a compensar en el futuro esa disminución de ingresos? ¿Nos vamos a conformar solamente con lo que recibimos de la jubilación, entendiendo que la jubilación es un porcentaje muy pequeño respecto de lo que hoy en día estamos ganando? Entonces, ahorrar lo más tempranamente posible es lo más adecuado. Probablemente esos ahorros podemos distribuirlos en el tiempo. A lo mejor durante el tiempo en que estamos ahorrando utilizaremos parte de esos ahorros en vacaciones, en comprarnos algo que deseamos, pero no perdamos de vista que una porción de nuestro ahorro, por muy pequeña que sea, debiera estar destinada a compensar la disminución de los ingresos que vamos a tener el día que nos jubilemos. Idealmente, establecer algún emprendimiento, aunque sea mínimo, por lo mismo que conversábamos anteriormente, para complementar la jubilación, ya que vamos a disminuir el monto de nuestros ingresos, será necesario tener algo que nos complemente nuestros ingresos. Ahora, un emprendimiento, ya lo hemos visto antes, no necesariamente es un negocio que nos convierta en ricos. No necesariamente es un negocio que va a reemplazar lo que ganábamos cuando estábamos en edad activa, sino que también puede ser algo de pocos ingresos, poca rentabilidad, pero que sí nos permita cierta tranquilidad una vez que hayamos jubilado. Algo muy importante es que desde hoy comience a disminuir las deudas. Las deudas no se disminuyen y no hay que comenzar a bajarlas cuando jubilemos. Esto hay que hacerlo antes. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos al momento de la jubilación y nuestros ingresos disminuyan, entonces en ese momento poder nosotros estar preparados. En segundo término, las deudas. Hemos conversado acerca del endeudamiento. ¿Cuándo tenemos que trabajar el endeudamiento? El endeudamiento tenemos que trabajarlo desde ahora. No podemos ya al último comenzar a bajar nuestras deudas. Las deudas tenemos que planificarlas de manera tal que cuando nosotros ya jubilemos, como vamos a tener menores ingresos, nuestras deudas sean menores a las que tenemos hoy en día
disminuirlas, pero el mejor consejo es eliminarlas. Desde esa forma vamos a contar con una mejor salud financiera. Algo muy importante, cuidar desde temprano nuestra salud. ¿Y por qué? Porque nuestra salud y nuestro cuerpo no responde igual a los 30 o a los 40 que a los 60 o a los 65. Por lo tanto, ya en la etapa de la jubilación es muy obvio y es muy esperable, salvo excepciones, que los gastos de salud aumenten. Por razones muy obvias. Por lo tanto, es muy importante considerar de que desde ahora yo debo cuidar mi salud para que no sea un gasto extra cuando nos jubilemos, sino que se convierta en un saldo extra. Nosotros nos separamos solo por algunos instantes y al regreso una interesante entrevista. Permanezca con nosotros, ya volvemos. Muy bien, ya estamos de regreso de la pausa. Vamos a continuar hablando acerca de la jubilación y cómo enfrentamos nosotros esa etapa de nuestra vida, pero ahora desde la perspectiva de la psicología. Y es por eso que en esta tarde nos visita un invitado, un amigo muy interesante que compartirá con nosotros este tema desde la psicología. Nos referimos al señor Giorgio Agostini, de nacionalidad de origen italiana, con estudios universitarios en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en donde se licenció de Psicología, para luego continuar su perfeccionamiento profesional, obteniendo un máster en Psicología, un doctorado en Psicología Social, programa ELAS, y un nuevo doctorado en la misma especialidad en la Universidad Sacro Cuore de Italia. Ha realizado cátedras en varias universidades como la Universidad Católica, Universidad de Chile, Universidad de Santiago, entre otras. Autor de numerosas publicaciones en su especialidad y ha participado en un sinnúmero de seminarios y actividades académicas y docentes, tanto en el país como en el extranjero. Giorgio, gusto de saludarte, bienvenido a nuestro programa. Gracias por haberme invitado y sobre todo yo espero poder colaborarle y todo lo que sea que pueda aportar, yo feliz lo voy a hacer dentro de mis posibilidades. Por supuesto, muchas gracias por darte el tiempo de compartir con nosotros en un tema hoy día muy importante porque conversábamos antes con nuestros telespectadores de que cuando llega la etapa de la jubilación se produce un verdadero punto de inflexión en la vida de las personas, porque hay muchas cosas que cambian, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo debiera yo prepararme desde el punto de vista de las emociones, de la psicología, para aquel momento en que llega mi jubilación? Es importante esto que estás planteando. De verdad, la jubilación es una etapa hoy en día cada vez más significativa y con todo lo que ha pasado también en nuestro medio, con todo lo que ha significado las críticas y eso cómo comprenderlo realmente que es una ansiedad social muy importante. La jubilación depende también de distintas cosas. Me explico. Es distinto si tú jubilas que sea a los 50 años, o los 70 o los 80, como espero que así sea. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Y tú lo has dicho muy bien. La persona dice ya, yo he completado esfuerzo en mi trabajo, por lo tanto tengo derecho hoy en día a vivir la etapa de mi vida de la mejor forma posible y disfrutándola, jubilar, digamos así. Entonces, en ese aspecto, esto es una perspectiva que lamentablemente no ocurre en la práctica. Me explico. La persona está como esperando que llegue el día de la jubilación para decir ya, hoy día me retiro. Y eso lamentablemente es un grave error. Entonces, igual hay que prepararse. Significa, tengo que desde ya hacer un programa futuro, qué voy a hacer una vez que yo ya no vaya a punto de trabajo. Entonces, ahí hay cosas muy significativas que uno se tiene que preparar, decir, ¿qué va a hacer con mi tiempo libre? Algunos, afortunadamente, ya lo tienen claro de antemano. Dicen, dice, yo voy a aprovechar de estudiar historia. Otros voy a aprovechar de meterme en YouTube, de aprender un montón de cosas que no sé. Otros dicen, voy a aprender un idioma. Vale, todo lo que significa un proyecto de vida es muy importante en esta etapa, desde ya. No pensar de que, jubilo y me dedico a no hacer nada. No, fatales. No, tiene que hacerlo mucho antes y con años de anticipación inclusive. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo libre? Y prepararme para eso inclusive. Porque tú has dicho una cosa muy importante que reclama todo el mundo, con razón. La jubila y si está en una empresa, deja de ver todos los días a la persona que antes veía.
Y hoy día la comunicación humana, más allá del Zoom que puede existir hoy día, no es lo mismo presencial. No es lo mismo cuando están codo a codo y está la persona al lado, vamos en un café. La kinestesia, ¿cierto? El darse un abrazo, la mano. Por lo tanto, tiene que prepararse inclusive para aquello. Es decir, a esta persona no la quiero perder, yo sé que no la voy a ver todos los días y por ende quiero darme algún tiempo, en el momento que la empresa permita que uno se tome un café para ir a saludarlo, por ejemplo. Y después continuar con algunos de ellos fuera. Vamos a juntarnos afuera, eventualmente salir a conversar, a chacharear, no perder por ningún motivo la amistad y el conocimiento con esa persona. Mantener las redes de contacto, en otras palabras. Lo importante está lo que se señala, que ya la persona se levanta en la mañana y se siente desocupado. Entonces, empieza entonces a tener problemas en la casa. Algunos de ellos, y me reclama la señora, se empieza a meter en la cocina, cosa que nunca hizo. Se empieza a meter en la limpieza, si está limpio o no. Con su ánimo de participar y apoyar en la casa. Claro. Entonces, es una torpeza, me entorpece, sobre todo la mujer, tiene toda la razón, porque la mujer yo la admiro. Es dueña de casa y si trabaja, dueña de casa, se hace cargo de todos los problemas de la casa, de los hijos, etcétera, y más encima del marido o el compañero de vida. Entonces, en ese sentido, que de repente se le instale a una persona ahí en el día a día, le complica. Por eso es importante que esa misma persona, cualquiera que usted que jubile, piense qué voy a hacer inclusive durante el día. Me levanto en la mañana, ¿qué voy a hacer? O sea, me voy a mantener ocupado. Que puede ser un hobby, lo que sea. Puede estar a lo mejor en su casa, recluido en alguna parte, con un televisor, o puede ser también con un computador, para hacer programas, cosas, etc. Pero decir, yo me levanto y voy a estar ocupado. Mantener una rutina de actividades. Exactamente, una rutina. ¿Cierto? Lo ideal es que tenga una rutina fuera de la casa, ¿eh? Que tenga alguna actividad fuera de la casa. Antiguamente la persona que hoy dice, no, yo voy al banco y hacía un montón de cosas personales que hoy día ya no llaman. Claro, todo por internet ahora es más frío, más distanciado. Claro, y se le complica otra cosa más. Las personas que no manejamos internet, entonces, porque le dicen, esto usted lo resuelve por computación, y resulta que no sabe, entonces tenemos un problema serio. Ahí yo le sugiero al tiro. Las distintas municipalidades, por lo menos las que yo he conocido, tienen talleres precisamente para las personas mayores de edad y precisamente también para los jubilados. Entonces tienen dos cosas ahí. Un aprendizaje nuevo, que puede ser... Pintura. Claro, exacto, pintura. Muy importante porque la pintura le permite expresar sentimientos, eventualmente de angustia, ansiedad, qué sé yo, aproveche colocarlo. Y a medida que se siente bien, entonces también va a aprovechar también la pintura a reflejar alegría, va a reflejar otras cosas. Entonces siempre es muy bueno a la persona o la fotografía o la pintura es muy buen indicador, o un instrumento, puede ser un instrumento nuevo, que hoy día hay bastante facilidad para aprender instrumentos nuevos. Entonces es importante también. Y termino yo. Y hay hoy día muchos lugares donde uno puede dar su atención tan necesaria. Por ejemplo, leerle cuentos a los niños que están solos. Ayudar a los ciegos, leerle a los ciegos. Para dar algunos ejemplos nomás. Después se me ocurre algo más. Pero no quiero hablar demasiado, así que por favor, pregunta. Claro, y es importante lo que mencionabas porque hay muchas personas que están pensando necesariamente en una actividad remunerada, pero eso no necesariamente debiera ser así, porque es básicamente que mantengamos una rutina para que no caigamos, digamos, en una latencia que finalmente nos dañe nuestra salud física también. Así es. Ahora, si inventa algún emprendimiento nuevo, es bueno, que le puede ayudar bastante en sentirse útil. Lo más importante de la persona es ser útil. Sobre todo los abuelos, y lo recalco, somos útiles para nuestros nietos. Pues le transmitimos nuestra experiencia de lo que es la historia de la familia, desde ojalá los tatarabuelos, la experiencia personal y lo que hemos vivido históricamente en nuestro país. Yo aprendí mucho, por ejemplo, con mi suegro que contaba las anécdotas de su época, de Arturo Alessandri, y toda la anécdota simpatiquísima que había en ese momento. Y transmitirle cosas que no sabe ni entiende. Por ejemplo, aquí en Chile, en un momento determinado, existía lo que se llama el tajo abierto. Vale decir,
todas las cloacas estaban en un canal abierto. ¿Se dan cuenta usted de la barbaridad? No existía internet, no existía ninguna cosa. Inclusive me ha llamado la atención que muchos jóvenes de día, cuando ven los teléfonos antiguos que vienen con números, no saben cómo se hace. No saben cómo discarlo. Giorgio, y hablándole un poco a los jóvenes, a los adolescentes que experimentan la jubilación de su papá, de su mamá, pero particularmente del papá, que es la persona que toda la vida vieron fuera de la casa y de un momento a otro lo ven todo el día en la casa. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el impacto emocional y cuál debiera ser la dinámica que debiera seguirse? Claro, hay varios aspectos importantes. O sea, la relación ha sido muy, muy buena. Entonces, ocurre que tiene que decirle a la persona, al papá mayor, etcétera: papá, yo tengo mi vida, tengo mi fiesta, tengo mi polola, te voy a presentar mi polola, etcétera. Y me gustaría también algunas cosas hacerlo en conjunto. A lo mejor podemos salir a ver autos viejos, qué sé yo, o podemos hacer alguna cosa que a ti también te interese y pueden encontrar de repente el hijo con el papá interés en común. Y eso, entonces, aprovecharlo, los intereses en común. A algunos, por ejemplo, les gusta jugar ajedrez. Los juegos hoy día que existen, el muchacho lo puede meter hasta en los juegos que aparecen en la televisión, digamos así, que son estos videojuegos, y el papá no entiende nada, pero al final empieza a interesarte, empieza a interactuar. Lo importante es que interactúa con el hijo. Y lo interesante de esto es que mientras más interactúa, más el hijo se relaja y le empieza a contar cosas, y el papá se empieza a enterar de muchas cosas que no sabía. Por ejemplo, yo me enteré de muchas cosas de mi hijo en la medida constante que podemos conversar estas cosas, de las cosas que él me ocultaba cuando era chico. y se descubrieron posteriormente, digamos. Que mucho permiso yo le he dado sin saberlo. ¿Y cómo, papá? Yo te falsificaba la firma y cuando te mostraba, ¿cierto?, tú ni siquiera sabías cuál era la mía y cuál era la tuya. Eso quiere decir, y disculpa, y eso quiere decir a lo que tú apuntas, que es muy importante entonces, es cómo yo genero y desarrollo vínculo padre e hijo desde mucho antes para poder llegar preparados al momento de la jubilación. Por supuesto, y ver cosas en común que pueden ser interés en común, y pueden haber muchos, e inclusive aprovechar ahí de hacer pequeños viajes. Por ejemplo, a alguno le gusta ir a pescar al sur. Ya, hijo, vamos a pescar. O que si vamos a hacer tal otra cosa, siempre se tuvo una sensación de comunidad entre los dos. Y hay una cosa interesante en esto, que vale la pena que los adultos lo entiendan. El hijo empieza a encontrar por primera vez su papá que era ausente, papá que trabaja mucho, que está muy lejos, empieza a encontrarlo en una dimensión humana cercana y se entera de muchas cosas que ese papá también lo ha pasado mal, muchas veces angustiado cuando están enfermos, o muchas cosas por razón económica. Entonces se empieza a entender lo que le pasó al papá, pero el papá empieza a comprender mucho más a su hijo. Correcto. Que durante la época en que estaba el papá trabajando no se enteró de muchas cosas. Entonces ahí se empieza a enterar en estas cosas que son cosas tan simples como pueden ser, hasta si no tiene posibilidad de tomar una micro y ir a alguna parte, puede ir a caminar a alguna otra parte, pero los dos solos. Vamos, te convido, qué sé yo, a tomar un hot dog, pues, donde sea, y vamos a aprovechar de conversar. Y ahí los dos se empiezan a soltar y contar cosas personales de cada uno. Muchas veces los hijos recién ahí se empiezan a enterar de la historia del papá, de la historia de cómo lo vivió él, qué le pasó a él, cómo consiguió el trabajo, qué le pasó, cuáles fueron las penurias que sufrió. Y es bueno, entre paréntesis, que los papás contemos nuestros chascarros. Claro. Nuestros chascarros son una ayuda, nuestra experiencia es una ayuda para el mañana de nuestros hijos. Entonces el hijo se prepara también. O sea, si me pasa a mí, bueno, si le pasó a mi papá, no me va a pasar nada tan terrible porque veo que mi papá está sano y bueno, igual lo superó. Tiene lo que se llama la resiliencia. Entonces aprenden los niños también y los jóvenes, sobre todo, de que realmente hay muchas cosas que le pasa a él, es común, que le pasa a mucha gente, y que los adultos también de repente nos dan pena, también nos dan rabia, también tenemos sentimientos, tenemos cosas que nos ocurren, de repente sentimos también sentimientos encontrados. Entonces, en ese sentido, es bueno esa interrelación que se da, y a propósito, si tiene algún joven común, mejor todavía. Hay papá y hijo, ¿cierto?, que pueden encontrar un hobby, algo en común, y eso es interesante. Por ejemplo, con uno de mis hijos la psicología, con otro tengo otro interés, digamos. Entonces, uno va viendo.
Giorgio, ha sido una vez más de mucho interés y de mucho aporte para nosotros, para nuestros amigos, lo que hemos podido conversar durante esta tarde. Queremos agradecerte una vez más tu visita a nuestro programa y esperamos que pronto nos podamos reunir nuevamente. Así que muchas gracias. Encantado y saludo a todos ustedes que están viendo y escuchando esto. Muy bien, ya sabemos, debemos al momento de jubilarnos tener en cuenta algunas cosas, mantener nuestras relaciones interpersonales con aquellos amigos, con los más cercanos, buscar una actividad remunerada o no remunerada. Hay oportunidades que se nos ofrecen donde nosotros podemos ser un aporte para otros, aun cuando no obtengamos una remuneración, y aprovechar esos momentos para reforzar nuestros vínculos familiares, especialmente con nuestros hijos, para recuperar probablemente aquel tiempo o aquella etapa en que había un padre ausente o una madre ausente. Queremos agradecer su sintonía en el programa de hoy y nos volvemos a encontrar la próxima semana en un nuevo capítulo de Saldo Extra. Hasta entonces.